Y en Venezuela hay ya reacciones a esta denuncia de presión militar a Aruba para la liberación de Hugo Carvajal. Saludamos hasta ahora a Carlos Eduardo Sánchez, corresponsal de NTN 24 en Caracas. Carlos. ¿Qué tal, amigos televidentes? Compañeros, muy buenas tardes. Un placer estar de nuevo con ustedes desde la capital venezolana. Aunque el gobierno de Nicolás Maduro insiste en que la liberación del mayor general del ejército, Hugo Carvajal, por parte del Reino de los Países Bajos se dio tras una gestión diplomática, pues salen a relucir nuevas versiones de lo que pudo haber ocurrido. Es la que publica este medio, el Wall Street Journal, que hace alusión al fiscal general de Aruba, que confirma supuestas presiones militares por parte de Venezuela a Aruba. Por eso está con nosotros el doctor Milos Alcalay, es diplomático de carrera, ex embajador de Venezuela ante Naciones Unidas y además analista internacional. Le doy la bienvenida al informativo de NTN 24. Muchas gracias, muy buenas tardes, muy contento de estar en tu programa. Fíjese, embajador, se da esta versión que publica el Wall Street Journal, sin embargo, tomando en cuenta las posiciones que asumió el gobierno de Nicolás Maduro en las primeras de cambio tras la detención del mayor general Hugo Carvajal y la posición que mantuvo hasta el final, que estaba dispuesto a todo, ¿tenía el gobierno venezolano cómo presionar militarmente a Aruba, al Reino de los Países Bajos? Bueno, sencillamente, como nuestro presidente habla tanto y el presidente de la Asamblea Nacional también, no es un secreto a voces, sino que ha sido público y notorio la serie de amenazas que se han hecho en el caso de la detención del general Carvajal. El hecho de amenazar con romper relaciones diplomáticas, comerciales, económicas, turísticas, vuelos, relaciones energéticas, son ya una presión desproporcionada. El hecho también de haber señalado que Venezuela jamás arrugaría, llevaría adelante todas las acciones en contra de Aruba en defensa del patriota Carvajal, son parte de esa situación que te refleja esa situación de amenaza que es inaceptable en el ámbito diplomático. De manera que si eso se suma, las otras evidencias, hace que esto no fue una solución diplomática que hubiera sido la idea, sino una solución política por las presiones injustificadas. No es la primera vez que lo hace Venezuela, lo hizo con Panamá recientemente, lo hizo con Colombia, lo hizo con República Dominicana hace algunos años, lo hizo con Chile en el gobierno anterior. De manera que es triste ver que un país como Venezuela, que ha luchado y que ha denunciado las acciones de países poderosos con la amenaza, con el garrote, lo esté utilizando en su ámbito de una pequeña isla vecina como es Aruba. Es desproporcionado y creo que no puede ser aceptado este tipo de lenguaje. Lo diplomático no es amenazar, lo diplomático es tener buenas relaciones y no nombrar a un cónsul en Aruba con ese perfil tan particular. ¿Tenía las posibilidades Venezuela de presionar militarmente? Cuando usted habla de era desproporcionado, ¿tenía la posibilidad militarmente, económicamente, tomando en cuenta las relaciones entre Aruba y Venezuela, de avasallar a esta pequeña isla, como usted le dice? Bueno, yo creo que a la larga hubiera sido un boomerang, hubiera sido, si Venezuela hubiera osado intervenir en Aruba, hubiera sido algo parecido a lo de las Malvinas en Argentina. El general presidente en aquel momento, Videla, sucumbió ante una respuesta británica y de la OTAN en relación. De manera que si la Armada venezolana hubiera invadido Aruba, en esa hipótesis, yo creo que habrían una serie de acciones que serían sumamente desastrosas, no solo para Aruba, sino para Venezuela. Felizmente no se dio. Y creo que allí la prudencia de una decisión política del gobierno de Holanda fue el de salir de esa papa caliente y decirle, llévense a su general a Venezuela, pero eso sí, lo declaramos persona no grata, le prohibimos que jamás pise el territorio de Aruba, pero no solo el de Aruba, sino el de Curazao, el de San Martín, el de San Kitts y Holanda. Eso no es algo muy honroso para ser recibido como fue recibido con el himno nacional en el tercer congreso del PSUV. Es decir, no fue un triunfo para Venezuela con ese panorama que le queda ahora frente a ese funcionario, como usted dice, con esa etiqueta, persona no grata. Yo creo que es un capítulo de la narcodiplomacia. Hasta este momento era el narco general, las implicaciones con las guerrillas. Hoy en día, este capítulo de la diplomacia es un presente muy grave. Un cónsul no llega con un avión de lujo como el que él llegó. Un cónsul no llega con varios pasaportes, ni tampoco con maletín con $20,000. Un cónsul es un funcionario que es un notario, que tiene una función bastante modesta y no para estar en esa situación, después de un cargo tan elevado que tuvo durante tantos años,
no es el perfil de un cónsul en Aruba. Venezuela se respeta, como dice Nicolás Maduro, tras recibir al mayor general Hugo Carvajal en la sede del Teatro Teresa Carreño, en el Congreso, en la plenaria del Congreso Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Mira, este tipo de acciones altisonantes, de hacer de la megalomanía de Venezuela como una especie de superpotencia, si Venezuela se respetara, no tiene que estar cacareando permanentemente que Venezuela se respeta. Venezuela se respeta ¿cómo? Con la dignidad de un país, con el cumplimiento del Estado de Derecho, con el cumplimiento de las normas internacionales, con el castigo a aquellos que están incursos en delitos como el narcotráfico y el respaldo a las guerrillas. Eso es lo que hace respetar a Venezuela, no el tener una voz de amenaza. Eso no es algo para que se respete a Venezuela, sino para temer una Venezuela de los antivalores, de la violación de los derechos humanos y de la violación de la democracia y de la diplomacia. Doctor Alcalá, quiero agradecer su tiempo para nosotros. Muchas gracias y muy buenas tardes. Bien, era el embajador Milos Alcalay, diplomático de carrera, ex embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, además analista internacional, compartiendo sus opiniones acerca de este caso del mayor general del ejército, Hugo Carvajal, que sigue sonando y rompiendo las fronteras de Venezuela a pesar de ese triunfo anunciado por el gobierno de Nicolás Maduro. De hecho, los partidos de la oposición venezolana han instado al gobierno de Nicolás Maduro, a la Cancillería, a permitir una investigación internacional transparente que pueda develar todo ese velo oscuro que está en este momento sobre la diplomacia venezolana, sobre la Cancillería y por supuesto sobre este funcionario, el mayor general del ejército, Hugo Carvajal. Es por ahora, amigos televidentes, el reporte que les tengo desde Caracas. Hay más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Será hasta la próxima. Gracias, Carlos Eduardo Sánchez, en Caracas.